Miren que eh, el caso de la distancia entre los ejes se puede ejemplificar de la siguiente manera. Entre x1 y x2, vean que tengo esta articulación prismática. Esta articulación prismática obviamente va a elongarse o va a cambiar de distancia. ¿Qué distancia va a cambiar? Pues la distancia entre el eje x1 y el eje x2. Listo. Muy bien. De 3, ¿quién es de 3? La distancia entre z2 y z3 a lo largo de x2. z2 y z3, distancia a lo largo de z2, z3, x2. Vean que no tengo una distancia, tengo es un ángulo de 90 que siempre se va a conservar, y lo que tengo es esta relación angular, no hay distancias entre los dos, o sea que d3 es igual a 0. d4, distancia entre z3 y z4 a lo largo de x3. z3 y z4 a lo largo de x3. Vean que aunque cambien estas, no va a haber distancia entre z3 y z4. Por eso d4 es 0. El siguiente parámetro es θ. Este parámetro pues determina el ángulo entre los ejes xj-1 y xj correspondientes a una rotación alrededor de zj. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. θ1. ¿Quién es θ1? θ1 es el ángulo entre los ejes x0 y x1 alrededor de z1. x0 y x1 alrededor de z1. Aquí está x0, x1, z1, pero vemos que evidentemente como es una articulación prismática no va a haber ninguna rotación, por lo tanto el ángulo es 0. θ2. Vamos a ver qué pasa con ese θ2, porque es el ángulo entre x2, x1 y x2, x1 y x2, en este sentido, alrededor de z2. El ángulo entre x1 y x2 alrededor de z2. Para eso necesitamos la regla de la mano derecha. Entonces coloquemos aquí la mano derecha. Entonces si es la mano derecha, entonces esta es la palma. ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? Que entre x1 y x2, para ir desde x1 y x2, la palma se tendría que abrir, ¿cierto? Es decir, primero tomo x1 y x2 tiene esta dirección, ¿cierto? Y había visto que cuando la palma se debe de abrir para alcanzar alguna posición, el sentido es negativo. Vean que hay 90 grados porque este va en esta dirección y x2 va hacia arriba, hay 90 grados. Y como la palma se tiene que abrir, entonces la dirección es menos 90. Si aquí está el detalle en esta particularidad, si lo que me dijeran cuál es el ángulo entre x2 y x1, evidentemente es 90. ¿Por qué? Porque para ir desde x2 a x1, ¿qué hago con esta mano? Pues cierro, estos dedos los cierro en este sentido. Como los cierro en ese sentido, entonces sí es 90 grados. θ3. θ3. Ángulo entre x2 y x3 sobre z3. ¿Dónde está? x2 y x3 sobre z3. Pues entre x2 y x3 pues no hay ningún ángulo.
pues son coplanares, están en el mismo eje. Entonces el ángulo es 0. Teta 4, ángulo entre x3 y x4 sobre z4. Ángulo entre x3 y x4 sobre z4. Vean que no hay ningún problema aquí porque estos ángulos siempre se van a mantener. O sea, por más de que z4 rote, x3 y x4 se van a mantener. Teta 4. Teta 4. Aquí hay algo. Teta 4. Ángulo entre x3 y x4 con una rotación sobre z4. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos una articulación rotoide. Y vemos que el ángulo x4 pues está asociado a esta articulación. Lo colocamos aquí, ¿cierto? Lo colocamos aquí. Pero este ángulo, este eje x4 está asociado a esta articulación. Trasladémoslo para este lado como para poder observarlo mejor. ¿Listo? Ahí lo dejaríamos en el mismo sitio. Este es x4. ¿Qué pasa con x4? ¿Qué pasa con x4? ¿Puede haber rotaciones sobre z4? Claro, porque esta es una articulación rotoide. Esta articulación puede rotar. Como esta articulación puede rotar, en el momento en el que rote, x4 pues va a cambiar de posición. Pues puede ir en esta posición o puede ir en esta posición de tal manera que lo va a hacer rotar porque este x4 está asociado a esta articulación. Por eso, teta 4, pues ¿qué valor tiene? Pues teta 4 es teta 4. Evidentemente, teta 4 es teta 4. O sea que aquí para llenarla sería 0 menos 90, 0 y aquí teta 4. Inclusive, este análisis es sencillo si lo que hacemos es, si por ejemplo lo que tenemos es articulaciones, si todas fueran articulaciones rotoides, pues obviamente voy a tener movimientos en cada uno de sus ejes. Si todas fueran articulaciones rotoides, pues aquí tendría teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Continuamos. Y ya el último valor, que es RJ. ¿Y RJ quién es? RJ es la distancia entre xj-1 y xj a lo largo de zj. Bueno, aquí dijimos en esta tabla que esto es teta 4. ¿Cierto? Esto es teta 4. Bien. Entonces, bueno, me quedó ahí un poco descuadrado la presentación. Entonces, ¿quién es R1? R1 es la distancia entre x0 y x1 a lo largo de z1. ¿Dónde está x0 y x1? Están aquí. A lo largo de z1, este es z1. Ahora, si hay alguna distancia, vamos a ver. Como esta es una prismática, esta va a tener este movimiento. Va a ir hacia arriba y hacia abajo. Y como x1 está asociado a esta articulación y x0, pues es de la base, x0 no cambia. Por lo tanto, cuando le aplico voltaje, cuando se mueve esta articulación, pues va a haber una distancia entre x1 y x0. ¿Por qué? Porque x0 se mantiene constante y x1 pues se va a desplazar. Para verlo mejor, imagínense si este x1 lo pongo aquí y este x0 lo pongo aquí. x1, x0. x0 se mantiene constante y si esta se mueve, pues x1 se mueve.
¿Listo? ¿Por qué los reuní acá? Pues para facilidad, para poder mirar las relaciones entre los ángulos. O sea, los puedo desplazar para hacer el análisis, pero realmente su posición sería esta, que es lo que me permite observar cuándo se mueven. O sea que ahí hay que tener atención. A la hora de colocarlos los puedo agrupar, pero su posición real sería esta. Entonces, si tengo un R1, ¿por qué? Porque dependiendo del voltaje que tenga esta articulación, pues va a haber un movimiento. O sea, aquí tendría R1. R2, distancia entre X1 y X2 sobre Z2. X1 lo tengo aquí y X2 lo tengo acá sobre Z2. Entonces apliquémosle voltaje a esta articulación. Si se le aplica voltaje, pues ella se va a cambiar de posición de forma prismática o telescópica, por así decirlo. Y claro, como aquí tengo X1, va a estar aquí en esta posición, y X2 pues se va a mover dependiendo de esta distancia a la cual llegue esta articulación. O sea que esto sería R2, si existe R2. Vamos a ver R3, distancia entre X2 y X3 a lo largo de Z3. ¿Dónde está X2 y X3 a lo largo de Z3? Vean que como están, a ver, X2 y X3 y a lo largo de Z3. Entonces, para observarlo de una mejor manera, entonces ubiquemos aquí X3, porque le pertenece a esta articulación. Entonces, si aplico voltaje a esta articulación, pues ella se va a mover en este sentido y hará que aparezca una distancia R3. Entre X2 y X3 habrá una distancia. ¿Listo? Va a haber R3. Y aquí, R4, distancia entre X3 y X4 sobre Z4. X3 y X4, X3 y X4 sobre Z4. Como tengo una articulación rotoide, aquí lo que tengo es un giro, pero no cambio de distancia. Por lo tanto, la distancia es 0. O sea que aquí tengo, para completar la tabla, R2, R3 y 0. ¿Listo? En esos dos parámetros, cuando tengo articulaciones rotoides, pues va el ángulo. Y si tengo articulaciones prismáticas, pues va el cambio de longitud. Les recomiendo hacer los ejercicios, mirar el video siguiente donde explican otro ejemplo y completar la interpretación de la tabla de parámetros geométricos, que es la base para el desarrollo del tema próximo. Muchas gracias.